Muchas gracias, senadora. Senadores Santilli y De Angelis, en el orden que ustedes decidan. Senador De Angelis. Muy bien, presidente, gracias. Vamos a compartir el espacio acá con el senador Santilli. La verdad, presidente, y gracias a la senadora Delía que nos dio el lugar. La verdad, un día histórico va a ser hoy para muchos argentinos. Más lo que recordamos lo que pasó en nuestra Argentina durante nuestros años de vida. Y en Entre Ríos el ferrocarril anduvo, casi 100 años anduvo. Y la verdad, cuando esa triste frase que a cada rato se pone acá, ramal que para, ramal que cierra, y después llega la trágica decisión de un gobierno que también hoy en este gobierno componen a este gobierno muchos que fueron parte del gobierno de la década del 90, la privatización de ferrocarriles argentinos. Me acuerdo la ola de la privatización, y con la Federación Agraria nos opusimos. El Banco de la Nación Argentina también quería privatizarse. El INTA, que se lo deben mucho a don Humberto Volando, aquel que fue diputado nacional, cuando en un paquete de medidas iba el INTA también privatizado y nos dimos cuenta, pero ferrocarriles no lo pudimos parar. Y la verdad es que es un día histórico para muchos empleados de ferrocarriles que ya están muy viejos, ya algunos ya no están, que honraron su vida trabajando en ferrocarriles argentinos. Muchos hijos de los ferrocarrileros todavía con la esperanza de volver a ser parte del ferrocarril argentino. Y cuando recorro mi provincia y veo las instalaciones como Basa Bilbaso, donde era una central de tren, una ciudad que vivía prácticamente de la economía del ferrocarril, cuando vemos los talleres de Paraná, todo desguazado, gente quedó sin trabajo, pueblos aislados, cuando recorro mi provincia y veo las estaciones del tren tapadas en yuyo, con árboles en las vías, yo digo, qué perjuicio. Y la verdad, con la esperanza de hoy dar un puntapié inicial, pero para eso tenemos que ser muy serios en la administración para dar un servicio de calidad. Cuando veíamos esas estaciones que estaba obligado a estar el jefe de la estación, estaba el ayudante, el cambista, tenía que estar la comisaría, ya estaba la estafeta del correo, y bueno, ahí se arrimaban, y así creció nuestra Argentina. Pero en la década del 90, como dije, llega la noche oscura de esos pueblos. Ojalá, a través de la buena voluntad de los empleados del ferrocarril, que siempre la tuvieron, de los administradores honestos, volvamos a tener el ferrocarril, no solamente para llevar carga, sino para prestar un servicio y volver con muchos pobladores, porque a través de la desaparición de ferrocarriles argentinos empezó mucho el desequilibrio demográfico. Pueblos que desaparecieron, se agrandaron las grandes ciudades, gente sin trabajo, encarecer el transporte de las economías regionales, productores que quedan fuera de competencia. La verdad no podemos dejar de apoyar este proyecto. Y que este proyecto no sea solamente una voluntad de un gobierno que está prácticamente, que criticó, hace 12 años que va a ser este gobierno, que criticó todo lo de la década del 90 como nosotros lo criticamos. Ahora, ¿por qué demoramos tanto, como decía una senadora? Para darnos cuenta. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Espero que todo el arco político que vamos a apoyar tengamos la grandeza de darle a nuestros argentinos un medio de transporte tanto de carga como de pasajeros para que realmente resalte la justicia social que tanto la venimos reclamando desde el interior del país y que todavía no lo tenemos. Con estas palabras quiero dejar asentado y sin duda la posición la va a sentar el senador Santilli. Gracias, senador De Angelis. Senador Santilli. Gracias, presidente. Gracias al senador De Angelis por estos minutos. Simplemente para marcar la posición de nuestro bloque. Nuestro bloque va a acompañar este proyecto de ley, entendiendo primero que estamos ante una oportunidad, o una nueva oportunidad,
Si usted me pregunta a mí, después de estos 12 años de gobierno kirchnerista, es la segunda vez en estos 12 años, casi 12 años, que veo que el gobierno intenta torcer el rumbo de algo que viene mal en su propio gobierno. El primero fue el momento en el que el ministro Randazzo se puso al frente de la problemática y creo que entendió, porque falta mucho por ver, creo que entendió la problemática de la gente en el momento de entender que los ciudadanos viajan mal, apretados, con un mal servicio, que la Argentina pidió competitividad, que traer la carga de Tucumán a Puerto Buenos Aires cuesta el doble que del Puerto de Buenos Aires a Rotterdam. Y todas esas cosas nos hacen perder competitividad en las economías regionales, como decía el senador De Angelis, y que no se estaba trabajando por la mayoría de la sociedad que viaja en el transporte público y uno de los mecanismos centrales es los ferrocarriles. Digo, esa es la primera oportunidad. La segunda es este proyecto. Y lo quiero tomar como una oportunidad porque me podría pasar hablando 10 minutos para atrás y diciendo lo que no se hizo en 12 años. Lo que no se hizo y la gente lo juzgará en las próximas elecciones. Creo que estamos en una nueva oportunidad. Insisto, cuando el ministro Randazzo se puso al frente de este tema y creo que lo está haciendo con toda la capacidad que puede. Por eso se le perdona, digamos, sin entrar en chicanas políticas, que en la inauguración del tren a Córdoba se tarden 20 horas o en el Mar del Plata 9 horas, entendiendo que va a mejorar eso y que va a intentar cambiar esta historia. Y digo, estamos en una oportunidad y por eso vamos a acompañar el proyecto. También entiendo que hemos podido introducir modificaciones en diputados que ayudan a esto de que el Estado tenga que hacer, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en nuestra ciudad. ESBAS es una sociedad del Estado donde hace la inversión en infraestructura, en estaciones, inversión en desarrollo, la creación de la línea H, la construcción y el desarrollo de la misma. La operación del sistema está concesionado, pero digo, más allá de eso, va en ese mecanismo. Ahora, quiero decir que todo esto está muy bien, creo que hay muchas cosas para agregar, como lo planteaba el senador Morales y otros senadores preopinantes. Ahora, va a depender de todos nosotros. Y cuando digo de todos nosotros, no solo va a depender del gobierno de turno, en este caso de este gobierno, de este ministro, sino también del gobierno que venga, sea la continuidad o el cambio. Pero también va a depender de nosotros como dirigentes, que no borremos con la mano lo que estamos firmando hoy y que auditemos y controlamos que lo que estamos votando hoy se cumpla. Y también dependerá de los funcionarios que vengan de hacer cumplir lo que hoy se sancione. Pero también dependerá de esos maravillosos trabajadores, que son los trabajadores ferroviarios, que dejan el lomo todos los días, de que ellos logren con su trabajo generar productividad, generar desarrollo, poder llegar, hacer que los trenes funcionen en tiempo y forma, de que si hay un problema que lo discutamos pero no ponerle el palo en la rueda, ni obstaculizar. De esa empresa del Estado que no tiene que perder su rol social, pero también que tiene que ser eficiente y eficaz. Porque cuando a nosotros nos gusta hablar de economía, muchas veces miramos la economía de mercado, la teoría del derrame, la de los 90 si se quiere, pero también hay un capitalismo, que es ese capitalismo renano, el de la Europa central, donde el Estado tiene un rol central, pero también es eficiente y eficaz. Cuando Telecom France era una empresa del Estado francés, tuvo que abrirse al capital privado porque ya no podía competir con el resto. Pero cuando fue de capital público, fue eficiente y eficaz. El pueblo francés tenía sus teléfonos y funcionaban y andaban en tiempo y forma. Entonces el desafío que tenemos hoy es que esta nueva sociedad del Estado funcione siendo eficiente, eficaz, cumpliendo ese rol social de llegar a todos lados, de ensanchar nuestro país, de agrandar nuestras rutas, de entender que no estamos compitiendo el sector de carga de camiones contra el de ferrocarriles, que trabajan en conjunto, porque cuando uno habla con los camioneros se da cuenta que el camionero le sirve el negocio el traslado de corto alcance y no la gran ruta o el gran tiempo de ruta, porque ahí es donde pierde amortización de su rodado, de su camión. Que al camionero le conviene que el tren de carga lleve la carga y que él haga de la bajada del tren al puerto o de la bajada del tren a la fábrica. Y esa es la complementación de la red de transporte que espera la Argentina que hagamos. Porque si queremos un país más grande, si queremos un país que produzca el doble y mucho más, requerimos de construir una red
de transporte en la que todos estemos incluidos, el ferroviario, el fluvial, el transporte de carga de camiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso nosotros vamos a acompañar, y vuelvo a decir, entendiendo que estamos dando un paso adelante. Esto no significa que con esto habremos solucionado todo. Va a depender del que el ministro siga yendo en esta línea, de que la presidenta siga yendo en esta línea, y ojalá mucho mejor, de que el próximo gobierno, todos saben que es lo que yo simpatizo y creo, continúe por un sendero y lo intensifique y lo lleve a buen puerto y lo haga funcionar bien, de que sus trabajadores pongan el cuerpo como lo vienen haciendo y vienen luchando, pero que lo hagan con más ahínco para lograr mayor productividad, y de que la sociedad también nosotros como argentinos lo cuidemos. Muchas veces ponemos muchas cosas en los rieles que nosotros como ciudadanos a la hora de utilizar nuestro transporte público no lo cuidamos. Requiere de todos, requiere un paso hacia adelante y requiere de que nos comportemos como una sociedad que intenta convivir de la mejor manera. Por eso nuestro bloque adelanta el voto positivo y va a acompañar esta medida. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Santilli. Los miembros informantes han hecho un gran esfuerzo de síntesis para usar el tiempo, así que le pido a todas las senadoras y senadores que hagamos lo mismo en lo que viene de aquí hacia adelante. Senador Elías, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Prometo cumplir y ser muy breve. Mi mirada de las cosas siempre tiene una mirada social. Y la verdad que cuando hablamos del desarrollo ferroviario, hablamos del desarrollo de los pueblos. En mi provincia hay pueblos que han quedado como el Macondo de los 100 años de soledad cuando se ha ido el tren. Y esos pueblos fantasmas a lo largo de todo el ámbito nacional ha pasado lo mismo. Pero además nos ha impedido competir porque mi norte pobre cada vez es más pobre y cada vez las economías regionales están más exhaustas porque no tenemos cómo llegar al puerto. Entonces, sin duda, esta ha sido una lucha de mi partido desde siempre. No hemos tenido, no podemos decir, no, le cambiemos el nombre al partido para que nos duela menos, no. Nuestro partido desde el principio y hasta hoy siempre ha defendido una política ferroviaria nacional. Pero creemos que estamos perdiendo una oportunidad también histórica. Más allá que el fondo del proyecto lo acompañamos y lo compartimos, creemos que ya en el artículo 3 transformamos a lo que se está proponiendo en un proyecto declarativo. Y creo que merecíamos la oportunidad, ya que en la oposición, casi por mayoría absoluta, estamos de acuerdo de que de verdad se hubiese abierto el debate y que de verdad se hubiese abierto la posibilidad de que se incorporen una enorme cantidad de aportes que desde nuestro partido se está dispuesto a hacer y como que lo estamos haciendo, ¿no? Yo voy a poner el ojo y mi mirada solamente en dos temas fundamentales. El primero es el tema del control. No basta la decisión política si no hay control, porque yo puedo tener decisión, pero después si no controlo lo que hago, los fondos se van por la alcantarilla de la corrupción o van a parar a cualquier parte y las decisiones se transforman realmente en una frustración. Y voy a poner un ejemplo concreto para luego desarrollar el tema de la CNRT. En el año 2006, el entonces senador Cano, que ocupaba el lugar que estoy ocupando yo ahora, le pide a quien hoy es nuestro compañero de banca y que en ese momento era el jefe de gabinete, me refiero al senador Abal Medina, que le dé una información sobre un ramal que unía la capital de mi provincia con Concepción. Y bueno, y él le trae y le entrega el informe, y en el informe la CNRT decía que el 99,75% de la obra estaba concluida y que por lo tanto se había dado la certificación a la empresa Sony, que el gobierno le había destinado 10 millones de pesos en una obra que nunca se había hecho nada, ni un metro. Luego la propia secretaría a cargo corrobora que no se había hecho la obra y esto ha llevado a que hoy Jaime esté procesado, que nosotros hagamos una denuncia penal. ¿Y a qué voy al fondo de esto? En ese momento hubo decisión política, el gobierno envió 10 millones de pesos y ¿qué pasó? No se controló debidamente y entonces ¿en dónde terminó? En que hoy Jaime esté procesado, pero que nosotros los tucumanos sigamos sin el ramal que une la capital con Concepción. Entonces, nosotros ponemos en nuestro
en nuestro informe, en nuestro, no me sale, de minoría, en nuestro dictamen de minoría, ponemos un capítulo entero destinado a la CNRT y creemos que esto es clave, es importantísimo. La CNRT debe ser autónoma y autárquica, sus miembros deben ser elegidos con el aval del Senado. Realmente cuando uno crea organismos de control y le da la independencia necesaria, lo que tenemos es tranquilidad todos, quienes gobiernan y quienes nos toca estar en la oposición, pero fundamentalmente los ciudadanos que son a quienes destinamos nuestros esfuerzos. Creo que además en el artículo 10 podría estar la obligatoriedad de que trimestral y anualmente se publique por la web qué es lo que se va invirtiendo, qué es lo que se va gestionando, cuáles son los planes que se van avanzando. Sino lo que es público y la información que debería ser pública cada vez es más privada, cada vez está más guardada con llave y para nosotros y los ciudadanos nos resulta muy difícil llegar allí. Otro tema central son los talleres de Tafí Viejo, de los cuales todos hablan, pero realmente quienes vivimos en mi provincia lo sufrimos además. 5.000 operarios que quedaron en su momento sin trabajo, 5.000 familias que quedaron casi sin comer y que hoy todavía cientos de ellos no pueden reinsertarse en el mercado laboral. Por eso es que hoy estoy presentando un proyecto que espero que la Comisión de Trabajo le dé pronto tratamiento, en donde se crea un programa para que todos aquellos que han quedado sin trabajo en los talleres de Tafí Viejo y que no tienen todavía edad de jubilarse puedan ser reinsertados en los programas de capacitación que el ministro explicaba que se ha firmado con las universidades y que además tengan la posibilidad de tener prioridad cuando se seleccione personal para la nueva etapa que viene. Realmente la reapertura de los talleres de Tafí Viejo en estos 10 años se ha anunciado 5 veces, se han hecho actos increíbles. He visto llorar a tanta gente, realmente siento la obligación moral hoy día de llamar a la reflexión y de pedir que cuando pongamos en funcionamiento esta ley, los talleres de Tafí Viejo realmente sean tenidos en cuenta para la inversión nacional. Creo que si existo quizás por esos talleres. Mi bisabuelo alemán fue enviado a esos talleres a poner en funcionamiento algunas máquinas y terminó enamorado de este país y quedándose, y de ahí, bueno, viene nuestra historia. Entonces, realmente con mucho sentimiento pido por Tucumán, pido por los talleres de Tafí Viejo. Y por último, la rehabilitación del ramal que une también Tafí Viejo con la capital. Se ha hecho hasta una videoconferencia, se ha puesto en funcionamiento el ramal y solamente anduvo una vez cuando fue la inauguración una hermosa zorrita que después fue llevada a Salta. Bueno, estas cosas son las que espero que no queden hoy en lo declamativo, sino que finalmente podamos tener la oportunidad histórica de que en todas las provincias, especialmente en el norte pobre, podamos con alegría recibir de verdad los beneficios que se supone que tiene esta ley. Gracias, presidente. Cumplí mi palabra. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Senadora, el senador Rosas tiene la palabra. Señor presidente, señores senadores, bueno, vamos a ser lo suficientemente breve para cumplir con la exhortación del presidente. Nosotros, ya lo anticipó el presidente de nuestra bancada, vamos a acompañar en general el proyecto de recuperación de los ferrocarriles argentinos y de su industria ferroviaria, y vamos a presentar, hemos presentado un dictamen en minoría porque, bueno, tenemos algunas diferencias, algunas miradas diferentes al Ejecutivo Nacional, en el sentido de que pretendemos de algún modo que esta ley sea realmente una política pública y que tenga fundamentalmente el tema del control
a la que hacía referencia recién la senadora Elías, que es fundamental que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sea un ente autárquico y que realmente sus componentes, sus integrantes, sean convocados a través de concursos de antecedente y oposición, para que realmente los controles, que lo hemos sufrido todos los argentinos en carne propia, la falta de inversiones de las empresas cuando se privatizó Ferrocarriles Argentinos, creo que tiene que servirnos de lección a todos para que nunca más vuelvan a ocurrir circunstancias tan dolorosas para un país como la que hemos sufrido todos los argentinos. Quiero expresar que el miembro informante del bloque oficialista decía hoy que es un momento histórico, es un hecho histórico, y bueno, yo quiero ratificar que de verdad es un momento histórico para la Argentina el tratamiento de la posibilidad de recuperar y reactivar los ferrocarriles argentinos y su industria ferroviaria, pero que en realidad los verdaderos dueños de este momento histórico son los miles y miles de argentinos que en la década del 90 vieron azorados cómo se privatizaba y se cerraban los ramales y quedaron cientos de miles de trabajadores ferroviarios en la calle, cerrando tantas vías que circulaban por todo el país. Y en homenaje a esos miles de argentinos, a esos cientos de miles de trabajadores que quedaron en la calle, creo que ese es los verdaderos dueños de este momento histórico. En aquellas circunstancias, siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington, estaba en disputa si el mercado tenía que suplir al Estado. Y esos eran los vientos y las políticas neoliberales o liberales ortodoxas que imperaban en el mundo. Y acá, en la década del 90, se siguió a pie juntilla aquellas iniciativas del Consenso de Washington, pensando que la famosa distribución de la riqueza, donde lógicamente tiene que ser un ejercicio combinado del poder público y el poder privado, únicamente podía venir de la mano del mercado, y esto nos llevó a la desaparición lisa y llana de los ferrocarriles argentinos, o de los ferrocarriles, que es un instrumento de desarrollo estratégico para cualquier nación del mundo, y lo era también para la República Argentina. Llegamos a tener, a finales de la Segunda Guerra Mundial, cerca de 47.000 kilómetros de vías del ferrocarril en la Argentina. En el año 48 el general Perón nacionaliza los ferrocarriles argentinos. Llegamos a tener cerca de 54.000 kilómetros de vías en este país. Y la historia de los ferrocarriles argentinos tiene que ver con la historia de muchísimos pueblos que nacieron con la punta del riel. Incluso cuando se crea en 1932 la Dirección Nacional de Vialidad, que se hace los lineamientos carreteros, se los hace en función de las líneas ferroviarias ya existentes desde el año 1857, que comenzó la primer traza de los ferrocarriles en la Argentina. Y yo puedo hablar, como tantos otros seguramente lo harán también aquí, porque me tocó personalmente participar en aquellos años del duro combate para que no se cierren los ferrocarriles argentinos, peleando precisamente contra estas políticas liberales impuestas por el gobierno de Carlos Menem. Era diputado provincial
y candidato a gobernador por mi partido, y participamos, invitado por los empleados ferroviarios y cientos de pobladores de Presidencia Roque Sáenz Peña, del último tren que salió de Presidencia Roque Sáenz Peña, que era el principal nudo ferroviario de mi provincia, hacia Retiro. Y yo vi en aquellos años llorar, literalmente llorar, a trabajadores ferroviarios, porque quien conoce, como nosotros conocemos de cerca lo que fue el ferrocarril para nuestros pueblos, que nacimos, repito, como punta de riel, sabemos que el ferroviario, además de cumplir su rol de trabajador, se sentía parte de la empresa, era como su vida misma, y yo vi lágrimas en los ojos en cientos de trabajadores ese día cuando despedíamos el último tren que salía del Chaco hacia Retiro. Y yo me acuerdo que me comprometí en ese momento y después en la campaña electoral que si ganaba las elecciones iba a traer de nuevo los trenes a mi provincia. Bueno, gané las elecciones en el Chaco, me tocaron gobernar momentos de grandes dificultades económicas, políticas, sociales. Creo que en aquellos tiempos, no sé si hubo 6 o 7 presidentes, no recuerdo, en esa época me tocó gobernar también a mí. Y no obstante había un compromiso, más que político, moral, con el pueblo del Chaco, y pudimos comprar en España los trenes que eran de trocha angosta, de una medida que no se conseguía prácticamente y no es fácil de conseguir en ningún lado del mundo, pero nosotros conseguimos a través del Renfe, que nos ayudó, que trabajó con nosotros desinteresadamente, no como un operador con algún interés económico, simplemente que a través del embajador de España pudimos llegar al Renfe, pedimos asesoramiento, trabajaron con nosotros y finalmente pudimos comprar los trenes usados. Hemos traído los trenes al Chaco, creamos Servicios Ferroviarios Chaqueños, Sociedad del Estado, y me recuerdo como si fuera hoy, pero realmente con grata emoción, cosas de la política, digamos, de todos los días, pero quiero decir que también el oficialismo tiene que admitir algunos errores históricos, porque yo estoy de acuerdo con lo que están haciendo hoy, me parece muy bien. No soy un hombre de mirar mucho hacia atrás, simplemente para no tratar de corregir, de no cometer los mismos errores. Pero me recuerdo como si fuera hoy que dejamos inaugurados servicios ferroviarios chaqueños en la localidad de Fontana, con una multitud de gente que nos acompañó, y al frente de nuestro acto había un local, una unidad básica peronista, que para no dejarme hablar ponían la marcha peronista muy fuerte. Y me acuerdo que en aquellos años yo dije, si viviera el general Perón, en vez de estar en esa unidad básica, seguramente estaría con nosotros inaugurando servicios ferroviarios chaqueños. Entonces, repito, como tantos otros, yo fui protagonista de aquellas luchas y me siento realmente hoy parte de este momento histórico de volver a recuperar y a reactivar ferrocarriles argentinos y su industria ferroviaria, porque no solamente seguramente va a volver a generar cientos de puestos de trabajo que son tan necesarios en nuestro país y las inversiones que seguramente tendrán que venir a través de nuestra industria nacional ferroviaria, como la tuvimos en su tiempo, sino que además es un instrumento estratégico para el desarrollo nacional y fundamentalmente para las economías regionales, porque no es solamente un medio de transporte de pasajeros o de carga. En el interior del país, en mi provincia, como tantas otras provincias argentinas, el tren era el símbolo
del acercamiento entre los pueblos. Había pueblos incluso que únicamente se podía llegar en el Chaco en tiempos de inundación, en tiempos de grandes lluvias, únicamente la zona de Charaday, de Cotelay, únicamente a través del tren. E incluso con servicios ferroviarios chaqueños, me recuerdo haber hecho un convenio con el entonces gobernador Carlos Reutemann y llevamos los trenes chaqueños a varios pueblos que llegaban a Santa Fe, porque los vecinos santafesinos no tenían manera de salir también en épocas de inundaciones que no sea a través del tren. Y era un medio de acercamiento, tenía que ver con la cultura, con la vida de la gente. Entonces, hay que entender lo que significa el ferrocarril, además, repito, de la importancia estratégica como cambio de matriz del transporte en la Argentina. Y es cierto lo que decía recién el senador preopinante, que va a cambiar la matriz del transporte porque el camión no es rentable cuando realmente se lo utiliza para grandes distancias de transporte. El camión tiene una distancia máxima de 300, 400 kilómetros para hacer una ecuación económica favorable para las empresas. Después está el ferrocarril y después está el tema fluvial. Entonces, en una complementación de transporte fluvial, ferroviario y terrestre, creo que ahí está el gran desafío de la Argentina. Por eso, señor presidente, yo espero con toda honestidad de que, más allá de la circunstancia electoral que está viviendo hoy nuestro país, realmente el tema ferrocarriles argentinos sea una verdadera política de Estado donde asumamos el compromiso, todas las expresiones políticas por mantener como punto estratégico de nuestro desarrollo a ferrocarriles argentinos en manos del Estado nacional. Pero no solamente, como dice el proyecto oficial, declararlo de interés nacional, que desde luego es de interés nacional, sino que nosotros proponemos en nuestro proyecto, en nuestro dictamen, perdón, que sea un servicio público, que cambia lógicamente la naturaleza conceptual de lo que significa la prestación de un servicio. Creemos que si realmente prácticamente en el mundo el ferrocarril realmente ocupa en el nudo del transporte un lugar preponderante en toda Europa, en Estados Unidos, creo que nosotros esa matriz no la podemos perder. Por eso, señor presidente, nosotros, como decía al inicio de mis expresiones, vamos a acompañar en general y naturalmente con una distinta visión presentamos un dictamen en minoría. Muchas gracias, senador Rosas. Senador Solanas tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hoy estamos ante otro debate fundamental para la vida y futuro del país. Hay temas que tienen un carácter estratégico. Uno de ellos, la energía. Otro es la comunicación y el transporte. Antes de comenzar el análisis que voy a hacer, señor presidente, debo recordar, así como lo hice cuando se trató la modificación de la ley de hidrocarburos, que detrás del petróleo argentino y detrás de los ferrocarriles argentinos hubo una verdadera épica, una osadía, llegar a construir lo que se construyó y en aquellas épocas. Digo todo esto porque cuando uno escucha argumentos de no se puede en tan poco tiempo y en estas cosas, yo creo que deberían repasar la historia. Ya en 1954 y 1854, con capitales argentinos, se construía el primer ferrocarril de la Argentina, el Ferrocarril del Oeste.
Entonces, obviamente, con esfuerzo nacional y argentino llegamos a tener 54.000 kilómetros de extensión de redes, la mayor extensión de redes de todo el hemisferio sur, en los años 50. Cuando ayer yo escuchaba al ministro Randazzo, y lo dijo 2 o 3 veces, acá terminamos hoy con 60 y tantos años de erráticas políticas ferroviarias. La verdad, hay que ser muy desmemoriado o no tener vergüenza. La destrucción del ferrocarril comenzó en los años 60, con la aplicación del plan Larkin norteamericano de disminución del ferrocarril para ser reemplazado por el modelo automotor. Vinieron las primeras concesiones petroleras, se instalaron las primeras fábricas de automotores y de neumáticos. Pero vino la destrucción de este modelo porque el tren era anacrónico y no servía. En el siglo XXI, señor presidente, en todos los países del mundo no existe un medio de transporte más moderno, más seguro, menos contaminante y el único que puede asegurar la comunicación y un servicio regular con todas sus estaciones, aunque tengamos niebla, semanas de lluvia o de nieve. Eso es el ferrocarril. Por eso, la destrucción del ferrocarril fue el plan más perverso y antinacional que sufrió la Argentina contemporánea. Sacarle a las provincias el 80% de los ferrocarriles sin reposición, dejar a los productores regionales sin el mandadero que era el tren de su producción. Aislaron 1000 pueblos y más de 1 millón de argentinos tuvo que emigrar hacia las capitales de provincia. Esta tragedia fundamental no se puede, señor presidente, tratar con la liviandad con que se está tratando. Yo lo digo con dolor de argentino, señor presidente, porque el tema de los ferrocarriles es un tema que no tiene que tener divisiones partidarias. Son los usuarios de todo color, de toda ideología, de toda condición. Entonces, se está tratando de manera banal. Digo esto porque este tema, que es estratégico, está ligado a qué modelo de país queremos, qué regiones queremos desarrollar en la Argentina. Queremos crear trabajo, pero no. Quienes nos ofrecen esto con un envoltorio seductor y precioso, con grandes ideas que quién puede estar en contra de los buenos objetivos que marca el proyecto. Esto nos ha pasado con varios otros proyectos del Frente para la Victoria, señor presidente. La torta viene bien decorada con muchas frutillas, pero uno empieza a comerla y adentro hay poco o hay algunas envenenadas. Cuando se convoca a discutir un tema como esto, hagámoslo de buena fe, hagámoslo en serio. Entonces usted convoca a debatir esto, ¿qué es lo que piensan los trabajadores? ¿Qué es lo que piensan las economías regionales? ¿Qué es lo que piensan los productores agropecuarios? ¿Qué es lo que piensan los técnicos? Es un tema estratégico, señor presidente. Ahora, cuando nos ofrece esto un ministro que su mayor mérito ha sido descubrir que podía pintarnos la ilusión de trenes argentinos importando todo el material de China, con compra directa sin licitación, y que algunos colegas y compañeros de la oposición hayan votado semejante mamarracho. Esto es peligroso, señor presidente. Yo me opongo radicalmente a este proyecto, porque tiene mucha mentira adentro, señor presidente. Igual pasó con la reforma de la ley de hidrocarburos para relanzar Vaca Muerta. Nadie quiso oír la denuncia que hizo Proyecto Sur sobre Vaca Muerta, que era inviable económicamente, señor presidente, que era inviable porque para que fuera viable había que llevar el barril a más de 80, había que aumentar el costo productivo argentino y era el primer disparador de la inflación. Nadie quiso oírlo esto. Hoy el barril está a 50 y ¿sabe lo que pasa, colegas? Argentina, nosotros los hijos de la pavota, subsidiamos con 30 y tantos dólares por barril, porque el gobierno se comprometió a pagar más de 80 el barril,
a la producción de petróleo. Salen de nuestros bolsillos más de 6.000 millones de dólares, porque el costo está, el barril está a 50. Producimos 195 millones de barriles. Entonces, todas estas cosas hay que oírlas. Las dijimos y creyeron que eran proyectos de campaña. Yo digo que este proyecto tiene trampa. Tiene trampa porque lo primero que debe hacerse, además de un debate serio y no exprés, y quedé asombrado hoy cuando me enteré que esto se debatía hoy. Usted no puede traer un proyecto semejante sin que incluya la auditoría de inventario del millonario patrimonio ferroviario que el aporte de generaciones de argentinos hizo. Esto fue una fiesta del saqueo, señor presidente. Se robaron los 37 talleres fábricas. ¿Dónde están? Toda la maquinaria que había dentro. Tanto se robó que desaparecieron 4.000 kilómetros del Belgrano, 4.000 vagones del Belgrano Cargas, una fila de vagones del Tigre a La Plata, 20 metros por vagón. Entonces, señor presidente, esto es un asunto muy serio. Si robar, si destrozar el patrimonio público, no nos merece ni detenernos. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué le está pasando a esta dirigencia política? Este es un problema que hace al respeto a la Constitución Nacional, al respeto a la ética pública. Lo primero que debería llevar un nuevo proyecto es exigirle a los concesionarios la reposición de todos los bienes que se les entregaron para que los usaran y los mantuvieran en funcionamiento. Esa es la norma básica de toda concesión en todas partes del mundo. Este proyecto deja en pie a las 3 grandes cargueras de la Argentina. Curiosamente, el único sector ferroviario rentable en todas partes del mundo es el carguero. No liquida esas concesiones, se las deja. Y estos 3 millonarios concesionarios destrozaron el material. No pagaron el canon durante 20 años. Hubo que llegar a la reorganización ferroviaria, así la llamaron, del 2009, donde graciosamente le condonaron a Techín, Ferroexpreso Pampeano, a Camargo, al holding Camargo Correa brasilero Ferrosur, y a la aceitera general de esa Urquía, el nuevo central argentino, le condonaron las deudas, le perdonaron no haber pagado el canon durante 17 o 18 años. Le perdonaron que no hayan hecho todas las inversiones que prometieron hacerlas, señor presidente. No hicieron las inversiones. Acá están algunas de las 20 y tantas auditorías ferroviarias. Nadie las leyó. Como argentino yo no acepto que me roben. Como argentino y como senador me debo parar acá y decir esto es una vergüenza, señor presidente. Por otra parte, ¿por qué es de interés público, señor presidente? Primer artículo. Este es un servicio público. Y este servicio público, la propiedad es del público. La propiedad no es ni del gobierno ni del Estado. El Estado es la representación jurídica de lo que el público, el pueblo, durante generaciones fue acumulando. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad como legisladores y no podemos pasar de largo con esto. Yo quiero decirle que acá se hicieron tantas troperías que hasta inventaron el sistema más perverso de concesiones. Por eso yo me asombro cuando oigo los ferrocarriles, por suerte, se estatizan. ¿De qué estamos hablando? Si nunca fueron privatizados. Señor presidente, no solo nunca fueron privatizados, sino que nunca hubo un Estado más estúpido, más estafado que este. Porque el Estado se hacía cargo y se hizo cargo hasta hoy del pago de todos los salarios de todos los trabajadores ferroviarios. Es más,
colega, se hizo cargo de pagar todas las roturas, todas las reposiciones, todas las inversiones. ¿Qué hacían los concesionarios? Y los concesionarios administraban. Y administraban el marketing de todas las estaciones y en los 37 talleres arreglaban las roturas. Muchos incendios y roturas les beneficiaban porque el sobreprecio de esos arreglos fue denunciado también por la auditoría. Entonces, señor presidente, cuando encima de todo esto se prorrogan o no se bajan las concesiones a varias de estas empresas, y digamos acá de los trenes urbanos, sigue Rollo con Metrovías y el Urquiza, y sigue EMEPA con Ferrovías y el Belgrano Norte. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es posible? ¡Qué lástima, compañeros, que no robamos nosotros, no llevamos una locomotora! ¿Qué pasa acá? Entonces, cuando esto no nos asombramos y lo festejamos porque parece bueno, o porque parece que la invención de Randazzo de importar vagones llave en mano y hasta durmientes, y por 20 años es el compromiso, y no creo que algún senador haya leído la letra chica de esos acuerdos, eso es burlarse de los trabajadores, de esos 80.000 trabajadores ferroviarios que fueron cesanteados. Es burlarse de las nuevas generaciones porque las industrias de infraestructura crean tecnología. Cuando Brasil ha tenido necesidad de importar de urgencia ferrocarriles, llamó a licitación y se hizo instalar la fábrica francesa en Río de Janeiro. Mano de obra brasilera y transferencia tecnológica. Acá no hay defensa del interés nacional, señor presidente. Entonces, el otro tema grave que ya lo trataron algunos colegas es la falta de control. Después de semejante y monumental saqueo y de semejante liviandad que tuvo como protagonista, lo digo con doble dolor, porque yo me reivindico peronista y tuve el honor de tratar a Perón y antes a Raúl Scalabrini Ortiz. Yo estudiaba con el hijo mayor de Raúl Scalabrini y vivía a la vuelta de su casa. Así que de las primeras cosas que yo aprendí en mi vida las aprendí en los libros de Raúl y en la historia de los ferrocarriles argentinos. La defensa que hacía del manejo de la tarifa y de todas estas cosas. Entonces, señor presidente, esto nos debe motivar de otra manera. Necesitamos, después de esta tragedia, que no nos vuelva a pasar lo mismo. Por supuesto que todos podemos equivocarnos. Yo digo que este proyecto no tiene buena intención porque no hace ni una auditoría, no lo declara servicio público y no tiene organismos de control. Es falso. Cuando usted en el directorio me coloca a dedo un representante de los trabajadores y a dedo otro de los usuarios, esta es una broma. ¿De qué estamos hablando? ¿Y de qué gobierno estamos hablando? Donde los ferrocarriles estuvieron en manos de un delincuente como Jaime. Por favor, el primer proyecto fue un negociado del tren bala que se lo paramos. Entonces, señor presidente, esto despierta más sospechas que certezas. Entonces, señor presidente, acá tiene que haber excelentes organismos de control. No basta con la Auditoría General de la Nación. Estoy de acuerdo que la CNRT tiene que ser autónoma. Como esta CNRT que con el accidente en Flores, con la barrera levantada 15 días, no fue capaz de arreglar la barrera levantada y nos costó 12 o 13 muertos. No se pueden reconstruir los ferrocarriles con los mismos equipos directivos de funcionarios que lo desguazaron, que fueron cómplices del triángulo grande de la corrupción de las cajas negras, de los subsidios de los trenes urbanos, Siriglano y compañía, los concesionarios, todo esto. Entonces, señor presidente, nos debemos detener un poco. No podemos votar alegremente. No podemos decir que todo está bien. Entonces, señor presidente, termino diciendo, nosotros hace muchos años que empezamos a presentar proyectos de auditoría y de la creación de FEPAR, Ferrocarriles Públicos Argentinos, Sociedad del Estado. En el proyecto oficial,
el principal ferrocarril de la República, que siempre ha sido el Belgrano Cargas, heredero de los ferrocarriles del Estado, trocha angosta, que une casi todas las provincias y que nos conecta con el Mercosur, que este es el poderoso ferrocarril carguero, no es sociedad de Estado. ¿Le dice algo, señor presidente? Es sociedad anónima. Entonces, mire, los que se han quemado con leche, usted conoce eso, ¿no es cierto? Rajan cuando ven la vaca. Nosotros cometimos el error de creer en la buena fe y votar la privatización, la estatización de YPF. Por supuesto que antes que nos robara hasta los huesos Repsol, era preferible que el robo o el engaño fuera interno. Pero digo esto porque la sociedad anónima no se transformó, porque no quisieron nacionalizar el 100%. Y esto llevó a que querían evitar los controles de la Auditoría General de la Nación. ¿Sabe cómo llegamos? Que llegamos a que ninguno ha podido leer ni el contrato con Chevron. No es sociedad anónima. Ah, sí, para indemnizar a Repsol no es sociedad anónima. Los 40 millones pusimos la moneda y no 6.000 millones. Nos va a costar 13.000 millones con los intereses. Entonces, digamos todas las cosas y toda la verdad. Nosotros queremos ferrocarriles públicos argentinos. Queremos verdaderos mecanismos de control. Un consejo asesor donde estén representadas las economías regionales, las provincias, los productores agropecuarios, los trabajadores. El ferrocarril es una cultura. Habría camino y campo salvaje, y donde se instalaba la estación se construía el pueblo alrededor de ella. Nació para unir la Argentina y comunicarla. Cuando lanzaron ese canalla argumento en los años 90 que había que destrozar y privatizar el ferrocarril, porque daba pérdidas. ¡Qué canallas! Ningún servicio público da ganancias. Le vamos a pedir a la escuela pública si dio ganancias al hospital público, a la justicia, a las Fuerzas Armadas. Son inversiones necesarias en la vida de una nación, porque no hay nación sin esos servicios públicos, porque no cuentan, no dicen los gigantescos beneficios económicos, sociales y culturales que trae al conjunto de la nación y que son externos. No existiría el comercio ni la comunicación sin los ferrocarriles. Entonces, nosotros pusimos estos proyectos que lamentablemente, como venía de la oposición, no tuvimos ni el privilegio de que alguna comisión lo hubiera discutido, lo cual demuestra el grado de autoritarismo y de manejo discrecional de este Congreso. Nosotros tenemos 3 grandes proyectos de auditoría y de ferrocarriles públicos argentinos, sociedad del Estado, y obviamente queremos un enorme consejo de control donde estén representados los trabajadores, control social, control público, control externo. Y no sé si habrá falta más controles. Muchas gracias. Gracias, senador Solana.